Buscando la playera indicada con el diseño perfecto, no dudes más, Zona Norte es el sitio adecuado, contando con una selecta colección de diseños pensados en ti y haciendo envíos a toda la República Mexicana. Expresa tu estilo, comparte tus gustos y no lo olvides, Zona Norte siempre presente. ...31 de octubre de 1996, Ciudad Gótica. La señal ilumina nuevamente la noche, sin embargo, Ciudad Gótica continúa hundida en el caos. Se tenían grandes esperanzas en la propuesta del ahora fiscal del distrito Harvey Dent sobre el traslado de presos de alto riesgo al asilo Arkham. Pese a ello, la paz no fue lograda. Ciudad Gótica es dominada por la mafia. Las familias de antaño, Maroni y Falcone, se han hecho otra vez con el poder, sobre todo esta última, razón por la cual planean una estrategia para derrocarla. Se rumora Harvey Dent ha llegado a un acuerdo con Johnny Vitti, hijo de Carla Vitti y sobrino de Carmine Falcone, el romano, líder de la familia. El acuerdo consiste en lo clásico: testificar en contra a cambio de impunidad. El capitán James Gordon, el fiscal de distrito Harvey Dent y Batman se reúnen. De acuerdo con lo poco que logré escuchar de su conversación, al parecer, Johnny Vitti fue asesinado en la bañera de su homicidio. Posiblemente nunca se le brindó seguridad con el fin de no levantar sospechas por parte del romano. Tras perseguir a Dent, fui conducido a un almacén de Industrias Falcone, que en él se encontraba Catwoman, Batman y una exorbitante suma de efectivo. Pese a decidir marcharme pronto, a fin de no se percataran de mi presencia, tengo la certeza de que fueron los responsables del incendio reportado. James Gordon y Batman se encuentran en un interrogatorio con Mickey Chen, miembro de San Jojoy, presunto culpable del atentado en contra de Harvey Dent y su esposa Gilda la noche de Halloween. Sin embargo, no tuvieron éxito al dejarlo pronto en libertad. El día de Acción de Gracias se le encuentra muerto junto a su grupo en el barrio chino. El arma homicida, nuevamente un calibre 22 con una tetilla de biberón como silenciador. A partir de entonces, se ha nombrado al ejecutor como festivo. Batman y Gordon realizan una visita al asilo Arkham, posiblemente para pedir apoyo de un experto en fechas, el hombre calendario, siendo recibidos por la sorpresa de que el Joker se ha fugado. El día de Navidad, a las afueras de la residencia del romano, yace el cuerpo de otra víctima. No obstante, resulta difícil determinar al responsable, puesto que la escena del crimen, además de contar con el sello de festivo, también cuenta con cartas de presentación del Joker. ¿Se tratará de otra de sus retorcidas bromas mortales, o habrá decidido unírsele? Resulta imposible siquiera tratar de especular. Ese hombre está fuera del sentido común y de cualquier otro. Nochevieja. Se lleva a cabo un operativo de alta seguridad para la festividad. Es muy posible Festivo o el Joker ataquen nuevamente. Gordon y Dent se encuentran entre la multitud. Por otra parte, el romano celebra la recaudación anual para el hospital infantil, fundado con el apoyo de Thomas Wayne. Es de esperarse el señor Bruce Wayne asista en memoria de su padre. También es posible la asistencia de la señorita Selina Kyle, al ser parte de la familia Cook, al menos que eso tengo por entendido. El Joker arribó en una avioneta, sin embargo, fracasó en su atentado gracias a la oportuna presencia de Batman y lo que pareciera ser una falla en la ejecución de su plan. Habrá de ser trasladado con prontitud de regreso al asilo. Con relación a Festivo, ha decidido tomar la vida de Alberto Falcone, hijo del romano. Quizá lo mejor hubiera sido mantenerse alejado de la familia como lo hizo durante un largo tiempo. Noche tras noche, Gordon enciende la señal. Sin embargo, el murciélago no aparece desde el asesinato de Alberto Falcone en Nochevieja. 3 meses han transcurrido desde entonces, que el día de San Patricio, Festivo cobró otra víctima. Todo parece indicar que el comisario Gordon y el fiscal Dent están lejos de resolver el caso, y, a este punto, es posible pensar que incluso con Batman la situación no sería tan diferente. Por otra parte, se ha dado a conocer que Bruce Wayne ha transferido gran parte de sus activos a Carmine Falcone, hecho que llama la atención, puesto que, tras el asesinato de sus padres, se creía dejó de existir cualquier tipo de relación entre ambos. Con la sospecha
Me he dirigido a su mansión en varias ocasiones y, a juzgar por su apariencia, todo indica que Poison Ivy se encuentra detrás de ello. También Catwoman pareciera estar preocupada por él. La he visto en varias ocasiones intentando ingresar. Espero logre rescatarlo pronto. El Día de la Madre festivo se hace presente, ahora en el té de Chong. Gordon y Dent revisan la escena del crimen, confirmando la sospecha del fiscal de distrito. Chong suministraba armas a Festivo. Durante esa noche también se tiene reporte del escape del Dr. Jonathan Crane del asilo Arkham, y, con base en el relato de una familia, la presencia de Batman en el callejón del crimen con un muy notable mal estado, quizá como consecuencia de un enfrentamiento con el recién fugado Scarecrow. Día del Padre. Festivo ha decidido tomar la vida de Luigi Maroni, líder de la familia. Una noche atrás, la hija de Falcone, Sofía, había arribado a la ciudad. Gordon y Dent visitaron al señor Wayne. Seguramente sospechan de él tras las transferencias de sus activos. Sin embargo, todas han sido notificadas con el apoyo de sus abogados. Tras testificar, fue víctima de las sustancias de Poison Ivy. Se ha reportado el asalto al banco de Ciudad Gótica por parte de Scarecrow. Rumores aseguran que, tras la muerte de su padre, Salvatore se reúne con Harvey Dent y, después de conversar, acuerdan testificar a todos los crímenes de Carmine Falcone a cambio de impunidad para él y los suyos. Mediante la prensa, Carla Vitti inicia un movimiento en contra del fiscal del distrito, acusándolo de ser Festivo. El día de la independencia, Festivo comete otro asesinato. Sin embargo, la víctima, con base en los testigos, parece tratarse de Kid. Momentos antes, había atentado contra la vida de Harvey Dent, siendo salvado por Catwoman. A pesar de ello, al decidir perseguirlo, Dent es perdido de vista por todos, lo que lo convierte en un sospechoso exponente. Aún así, Falcone también lo es, al estar igualmente presente esa noche y, sospechosamente, en la tumba de su hijo tiempo atrás, lo cual indica que Catwoman conocía sus verdaderas intenciones. Batman ha finalmente llevado de vuelta al Dr. Jonathan Crane al asilo Arkham. Durante el juicio pareciera ser Maroni ha cambiado de parecer, o quizá nunca estuvo dispuesto a cooperar, hecho que ha afectado a Dent. Gordon se marchó tan pronto comenzó el juicio, tras el comunicado de uno de sus elementos. Posiblemente Sal Maroni fue influenciado por las palabras del reiterativo discurso de Carla Vitti relacionado a culpar a Dent como la verdadera identidad de Festivo, o bien Dent cayó en una de sus trampas. Cualquiera que haya sido el caso, Dent se encuentra hospitalizado con gravedad tras ser atacado con un ácido altamente corrosivo durante el juicio. Ha pasado tiempo desde la desaparición de Harvey Dent mientras se encontraba hospitalizado. Salvatore Maroni termina por ser asesinado durante su traslado a la penitenciaría. Un operativo negligente, quizá con la intención de tender una emboscada a Festivo. Después de todo, parece ser que Carla Vitti tenía razón. Harvey Dent es Festivo. Motivos de sobra por las atrocidades que Romano le hizo a Gilda, su esposa. La obsesión por justicia lo condujo a la locura. En el cumpleaños de Carmine Falcone, su hermana Carla Vitti es asesinada en el propio interior de la residencia. Su cuerpo yacía en el ascensor y fue expuesto al arribar al piso donde se llevaba a cabo la celebración. Una fuga masiva ha acontecido en el asilo Arkham. Harvey Dent ha perdido todo juicio. Un operativo de alta seguridad resguarda la integridad de Gilda. Las calles sufren del caos. Se tratará de un acto de destrucción o un intento de llamar la atención. Carmine y Sofía Falcone perdieron la vida a manos de Harvey Dent y demás criminales del asilo Arkham. A pesar de sus intentos, Batman y Catwoman no pudieron evitarlo. Harvey Dent cumplió su cometido. Vuelto en razón, decide, por voluntad propia, entregarse a la autoridad, confesando ser Festivo y declarándose culpable de todos los homicidios. Harvey Dent fue arrestado y trasladado al asilo Arkham. Gilda fue visitada por Batman. Seguramente le ha informado de Dent. Difícil situación haber sido obligada a abortar por parte de Romano al quedar embarazada de su hijo Alberto fuera del matrimonio, como falta el código de la familia hace años. Y ahora perder a su marido por causa del mismo hombre. Un año ha transcurrido desde aquella noche. Un largo Halloween finalmente ha terminado.